Ácido desoxirribonucleico. Muy bien, muy bien. Es un ácido, una molécula ácido, ya saben que es pH, entonces saben que es un ácido y una base, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir del ADN? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Almacena la información genética y le ayuda a pasar de generación en generación. Perfecto, ¿ves cómo? Qué linda definición que tiene su compañera acerca de ADN. Bien, yo le llamo código de barras. Todos tenemos código de barras. Entonces, para mí es esa información que va a decir cuánto voy a costar. No, perdón, cuándo. Es que voy a sacar la base ahorita, pero ahorita que me acabo de dar cuenta, lo No, puse y no digo pasó. yo, va a tener la información, ¿no? En una secuencia de bases nitrogenadas. Eso va a ser en pequeñas barras, ¿no? Las bases nitrogenadas. Ha sido descubierto por este grupo a partir de 1953, en que se descubrió y se dijo que hay una molécula que es una cadena de doble hebra, pero actualmente ya sabemos que está integrada por genes, ¿no? Genes que llevan información. Más de 30.000 genes ya se conocen, ¿no? Una información que va a ser una secuencia organizada en tripletes. Tripletes de nucleótidos, de estos 4 nucleótidos, ¿no? Tripletes que van a llamarse codones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí otros estudiosos que han descubierto, de verdad es una maravilla imaginarse cómo han ido descubriendo molécula por molécula, y además que entre ellas van a ir unidas, ¿no? Es un trabajo de verdad de chinos, de verdad, esto sí es trabajo de chinos. Pues ellos lo hicieron, ellos y más personas, hasta llegar a saber que hay una secuencia y cómo está formada la secuencia y hasta hacer ingeniería ahora con esto, ¿no? Hacer transformaciones. Bien, entonces eso vendría a ser una molécula de ADN, una molécula con doble cadena, una cadena que va de 5' hacia 3' y la otra antiparalela de 3', 5', unida a su vez por puentes de hidrógeno, ¿no? La cadena de ADN y la cadena de ARN también es una cadena que va de 5' hacia 3', pero esta tiene una sola hebra. La diferencia es que esta tiene citosina, guanina, adenina y timina, y la otra tiene citosina, guanina, adenina, uracilo. Entonces, esa es la diferencia, además de tener solo una hebra. Bien, vamos a encontrar varias clases de ARN, pero una clase solamente de ADN. En la siguiente imagen vamos a ver que estas uniones de nucleótidos dicho de paso, son moléculas formadas por un grupo fosfato, ¿no? Una molécula de azúcar pentosa porque tiene 5 carbonos, libre por el carbono 5, por eso se le dice 5', está esperando la unión de otra molécula en el carbono 5, y 3', otro que queda libre para también la unión de una siguiente molécula, ¿no? Entonces, el azúcar pentosa y la base nitrogenada que va a darle el nombre a todo el conjunto, ¿no? Entonces, base nitrogenada, que en este caso es una citosina, pero puede ser una guanina, una timina o una adenina. Bien, aquí tenemos puentes de hidrógeno que les he dicho que siempre las timinas van a estar unidas a adeninas con 2 puentes de hidrógeno. Y citosinas siempre van a estar unidas a guaninas por 3 puentes de hidrógeno. ¿Por qué les digo siempre? Porque nunca se puede unir una timina con una guanina, ¿no? O una adenina con una citosina, o una adenina con una guanina, porque quedaría un puente libre, ¿no? Habría un desbalance, entonces la cadena no funcionaría. Bien. Además, se considera que estas uniones timina-adenina van a ser las partes más débiles, y donde haya repeticiones de timina con adenina van a ser las más frágiles para separar la cadena. Bien, siguiente profesor, por favor. Aquí tenemos otra imagen de ADN y de ARN, ambos con
¿no? Sus bases nitrogenadas, su esqueleto de azúcar, viendo en forma horizontal. ¿Entiendes? ARN les he dicho que hay de varias clases. En esta vez vamos a ver solo 3 clases para el caso de la transcripción y la traducción. En la transcripción se va a dar a partir de ADN hacia ARN mensajero. El ARN mensajero, igual que el ADN, va a estar en el núcleo de la célula y a partir del núcleo va a salir hacia el citoplasma en busca del ribosoma. El ribosoma es molécula, ¿no?, que está formado por un ARN ribosómico y se asocia a proteínas para formar dicho ribosoma que se va a unir al ARN mensajero, ¿no?, que va a formar con el ARN transferente, ¿no?, anticodones que se van a unir a los aminoácidos y formar posteriormente la proteína que va a traducir el mensaje. Eso quiere decir que ADN habla un idioma y ribosoma habla otro idioma. El hablar idioma nucleótido y el hablar idioma aminoácido, ¿no?, o polipéptido en este caso. Siguiente. Es que pasa que no han tenido la teoría porque ha sido feriado. Bien, entonces hay 3 fenómenos importantes en los que actúa el ADN, ¿no? En la replicación, no lo vamos a ver en la práctica. Nosotros en la práctica vamos a ver transcripción y traducción. Pero la replicación, ¿qué significa? Es hacer una réplica, es hacer una copia, ¿no? Y una copia que todas las células las tienen que tener por igual. Esto se da durante la reproducción celular, ¿no? ¿En qué parte de la reproducción celular? En la mitosis, durante la mitosis. Y dentro de la mitosis, ¿en qué fase? Tenemos fase 1, fase 2. En el ciclo celular, ¿en qué parte? En la S, ¿verdad? En la S. Entonces, se va a dar la replicación. ¿Por qué? Porque a partir de una célula se va a formar 2 iguales, ¿no? 2 iguales que tengan los mismos organelos y además la misma información. Información que, imagínense, a ver, tenemos información de mamá y información de papá también cuando se fecunda un huevo, ¿no? Entonces, estas células normalmente son diploides, tienen de mamá y de papá. Pero, por ejemplo, los gametos son haploides, tienen solo de papá. El espermatozoide, que es un gameto, tiene solo la mitad de la información. Y el óvulo, que también es gameto, va a tener solo la información de mamá. Pero claro, llega la información de papá y se pierde todo, excepto el ADN, ¿no? Su cadena haploide, que se va a unir a la otra cadena de mamá formando una doble cadena. Entonces también va a haber un ADN mitocondrial que heredamos de mamá, ¿no? Y luego de los últimos años, de 5 o más años atrás, que se descubren el ADN mitocondrial, todos tenemos heredando de mamá, pero las mujeres, por ejemplo, vamos de mamá, que ha heredado de su mamá, que ha heredado de su mamá, que ha heredado de su mamá, así hasta Eva, ¿no? Se dice que las mujeres tenemos una información que va de generación en generación. Bien, cojolete para los varones que me tienen eso. Bien, entonces eso sería replicación, obtener una copia. Después vamos a ver un videito de más o menos cómo se da replicación, pero la transcripción es generar un transcrito, generar un pequeño mensaje. Eso quiere decir que en toda la cadena de ADN se van a generar un montón de mensajes. ¿Qué quiere decir? Que si se han descubierto 30.000 genes o más, pues 30.000 transcritos se va a generar, ¿no? Y luego esos transcritos van a traducir proteínas. Van a traducir las proteínas que ustedes han aprendido en bioquímica, las simples, las lineales, las complejas, las globulares, todos los tipos de proteínas. Y todos estos 3 fenómenos van a ser lo que llamamos el dogma central de la biología. ¿De acuerdo? Siguiendo.
Bien, ahí tenemos un videíto donde vamos a ver someramente lo que es la replicación. Entonces la replicación, si tenemos un ADN que además es una cadena elíptica, ¿no?, espiral que está girando hacia la derecha, en sentido de las manillas del reloj, sí, va a venir una grasa que lo que va a hacer es desenrollar esa cadena para tener la réplica. ¿Dónde va a empezar? ¿No? Esta enzima lo que va a hacer es desenrollarla y va a venir, y va a empezar la iniciación, ahí vemos la cadena, y viene otra enzima. Viene esta enzima helicasa que va a separar ambas cadenas. A partir de las partes más débiles las va a separar, armando la horquilla de replicación. Tenemos ya las dos cadenas separadas y durante la elongación aparece la DNA polimerasa, ¿no? La DNA polimerasa que va a tomar nucleótidos que encuentra en el núcleo y va a ir generando una cadena nueva por cada una de las hebras. Miren, de 5' hacia 3'. ¿De acuerdo? Entonces se forman dos nuevas cadenas que nuevamente van a estar giradas como la original. Y es así que vamos a tener en la telofase finalmente toda la información igual que empezó. La siguiente, profe, por favor. La siguiente. Bueno, aquí vamos a tener la transcripción, lo que nos interesa en nuestra práctica. Durante la transcripción, que también es un videíto, profesor, vamos a tener... ahí. ¿No? La transcripción va a surgir de la molécula de ADN, les he dicho, es generar un transcrito. Tenemos, ¿no?, ADN, genera un transcrito que va a atravesar la membrana del núcleo, ¿no?, por los poros de la membrana, más va a salir, y este mensajero va a llegar al ribosoma. Este mensajero que contiene el gen, una región promotora y una región de terminación. Todo eso es el ARN mensajero, ¿no? Y todos en cada una de los ARN. Miren, aquí viene una enzima y va a empezar la transcripción. Ahora va a empezar la transcripción. Tenemos ARN polimerasa que va a empezar la transcripción. ¿Y qué va a generar? Va a generar la molécula de ARN mensajero, de 5' hacia 3'. ¿Han visto? También nucleótidos que van llegando, generando una nueva cadena según la necesidad. Aquí en la fase de terminación está terminando de separar la cola y se desprende el mensajero, atraviesa la membrana nuclear en búsqueda del ribosoma. No, la siguiente diapositiva. Está bien. Aquí tenemos la traducción. En la traducción, este mensajero, ¿no?, tiene que hallar un codón de inicio para que empiece una proteína. Tiene que ser este triplete AUG que va a traducirse en metionina. ¿De acuerdo? Entonces va a empezar en un AUG y el resto de tripletes pues le va a dar su carácter especial a cada proteína, ¿no? El resto de las secuencias. Entonces va a ser proteína desde la metionina hasta un codón stop, o sea, hasta un codón donde no codifica ningún aminoácido. Está repitiendo, profe, siguiente. Bien, entonces aquí tenemos, como dice la fórmula, de 4 letras, ¿no?, que han surgido en el mensajero. Claro que el mensajero, en lugar de tener timinas, tienen uracilos. Entonces, esa combinación de 4 letras en 3 codones es lo que va a dar 64 aminoácidos que lo han organizado en este código para ver qué cosa traduce. Fenilalaninas, leucinas, isoleucinas, prolinas, serinas, ¿no? Donde se diferencia un AUG como codón de inicio y 3 codones que son
Stop porque no traducen nada. Entonces stop significa parada. Ahí donde encuentras en el carril, ¿no? La señal de finalización es el stop. Seguimos la siguiente. No, ahí no, profe. Ese es el video. Bien, aquí tengo otra manera de presentar el código. Lo quise poner porque ustedes en la clase pasada en el BLAST no vieron Pro de prolina, solo han visto P. No vieron GLN de glutamina, han visto solo Q, ¿no? No han visto ARG de arginina, han visto R. Entonces también se puede representar solo por una letra, porque claro, las proteínas son grandes, ¿no? Y para evitar demasiada confusión, pues solo se emplea una letra. Entonces van a ver así, ¿no? Que además los tripletes de parada tienen nombre propio, se llaman ocream y ópalo, UAA, UAG y UGA. Ustedes pueden buscar porque se llaman ese nombre. Además tenemos el codón de inicio o comienzo aquí. Y bueno, hablando ahora de características del código genético, el código genético se puede decir que es universal, ¿no? Entonces sabemos que el código va desde un gusano, una bacteria, el profesor Ramsés, todos tenemos el mismo código genético, pero no confundamos código genético con genoma. El genoma del profesor y el mío va a ser muy parecido porque somos humanos, pero no son iguales. Para empezar es varón, yo soy mujer. Entonces hay una diferencia importante en que yo tengo dos cromosomas, dos cromosomas, pierde un cromosoma ahí, él tiene otro color de piel, otra altura y etcétera, pero lo de ser humano sí que lo tenemos parecido. Bien, entonces, es universal. En eso podemos concluir. Hemos visto que genera 64 codones, de los cuales hay 3 de parada y 1 de inicio, es otra característica. Otra característica que vamos a ver en la siguiente diapositiva es que, por ejemplo, para serina, ¿cuántos tripletes codifican para serina? 6 tripletes. ¿Cuántos codifican para valina? 4 tripletes. Esta característica del código genético se va a llamar degenerativo, donde quiere decir que varios tripletes codifican para un aminoácido. Bien, esto va a ser una ventaja. ¿Por qué? Y actualmente, claro, es lo que figura como característica del código genético, el que aquí veo yo GUU, GUC, GUA, GUG. ¿Cuál es la constante? GU, ¿verdad? La última letra solo está cambiando. ¿Qué quiere decir? Que si hay mutación en la última letra en este triplete, va a codificar la misma valina. Entonces, a eso se le va a llamar mutación silenciosa. Y las mutaciones silenciosas no afectan. No afectan. Como su nombre lo dice, son silenciosas. Bien, sin embargo, también van a haber algunas que tienen 6 letras, donde la C, ¿no?, es una A, por ejemplo. Donde la U es una C, por ejemplo. Son menos mutaciones. ¿De acuerdo? Las mutaciones silenciosas son las más frecuentes. Estas mutaciones del primer nucleótido son menos frecuentes, ¿no?, pero son más graves. Definitivamente, la mayoría, por ejemplo, si yo cambio, en lugar de cambiar la U por la C, cambio por una A UA, ya es otro aminoácido, ¿no? Traduce a otro aminoácido. Y eso es lo que vimos la práctica pasada, que en la anemia falciforme, que por el cambio de un nucleótido tradujo otro aminoácido,
simplemente por el SNP o Single Nucleotide Polymorphism, por un solo nucleótido que cambió, ha generado una enfermedad grave, que se da también al albinismo, en otras enfermedades importantes. Es más, por eso hay un apartado, ¿no?, en la página que vimos de la biblioteca de la página. ¿Qué más podemos observar ahí? Bueno, creo que se ha dicho lo más importante. La práctica de hoy día, aquí yo me guardé unas cartas de semestres pasados y con estas cartas les he puesto 3 cadenas. Esto es lo que vamos a hacer en la primera fase de la práctica de hoy día. Vamos a formar una cadena de ADN molde, una cadena de ARN mensajero y una cadena de proteínas. Bien, nos hemos organizado en grupos de 3 en los que va a haber una persona que va a ser el referee, ¿no? Va a ser una persona de referee. ¿Quién? Ustedes nombren su referee. ¿Quién Por favor, que sea el más mandón, la más mandona, porque va a mandar a los otros 2. Entonces, los otros 2 van a ser los jugadores, 2 jugadores. Yo quiero ser jugador, porque no sé. Primer juego. Yo también quiero ser jugador. ¿Qué cosa se va a hacer en el primer juego? Se va a hacer una molécula de ADN molde. Una molécula de ADN molde tiene la dirección de 3' hacia 5', ¿no? Porque el ADN codificante tiene de 5' a 3'. Entonces, esta cadena, para ir de frente a la transcripción, la vamos a crear como molde. Bien. El referee va a repartir 25 cartas a cada jugador. 25 cartas a cada jugador. Cartas que corresponden a la primera baraja, donde hicimos 25 adeninas, 25 guaninas, 25 citosinas, 25 timines/uracilo. Luego hicimos 114 cartas, ¿no? Luego hicimos 5 ADN polimerasas. ¿Y qué más hicimos? 3 adeneasas y 3 ligasas. ¿De acuerdo? Sacamos la ARN polimerasa para el segundo juego. En el primer juego, entonces, llevamos las adeninas, las citosinas, las guaninas, las timinas/uracilo, las ADN polimerasa, las ADNasa y las ligasas. Todo eso se baraja bien barajado y el referee reparte 25 cartas a cada uno. ¿Por qué 25 cartas? Porque 8 por 3 son 24. Vamos a armar 8 codones. 8 codones. Y la carta 25 va a ser la ADN polimerasa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el juego comienza con ADN polimerasa. ¿Sí? Luego empieza la cadena que va de 3' hacia 5'. ¿Sí? El que tiene ADN polimerasa puede poner el primer triplete. El primer triplete va a ser TAC. TAC. ¿Por qué? Porque es la que va a transcribir AUG y AUG va a traducir metionina. Entonces ahí tenemos un triplete, 2 tripletes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué pongo estos tripletes aquí con nada? Porque ustedes lo van a poner al azar. Al azar sí, pero evitando que dé un codón de stop, porque si no se cortaría su cadena. El codón de stop se va a colocar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Cuáles serían los codones de stop? Si se acuerdan, eran UAA,
UAG, UGA. Entonces aquí va a ser T, ¿qué sería lo contrario de 1? Adenina, si no. ¿Sí o no? ATT, ATC y AC, AC, ¿de acuerdo? Entonces cualquiera de estos tres pueden ser sus codones de terminación. Entonces ese es el primer juego. En el primer juego, ¿qué hace la ADNasa y qué hace la ligasa? Si te ha tocado dentro de las 25 cartas una ADNasa, ¿no? La ADNasa hidroliza, asa significa romper, cortar. Hidroliza toda la cadena del otro. Entonces es un comodín que me permite detener al otro, ¿no? Le lanzo eso, entonces tiene que desarmar su cadena, el referee agarra todo lo que tenía, lo vuelve a barajar, le vuelve a dar 25 cartas nuevas y vuelve a hacer su cadena desde cero. ¿De acuerdo? Pero si el perjudicado tuviera una ligasa, entonces frena la acción de esta ADNasa, lo neutraliza y no se rompe la cadena. El referee agarra las dos enzimas, lo mete dentro del mazo de cartas, lo mezcla otra vez y le da nuevas cartas a cada jugador, ¿no? Cada vez que se emplea una enzima se le da nueva carta, porque el jugador siempre que tiene que tener 25 cartas entre su mano y lo que está armando en la mesa. Eso quiere decir que cada jugador va a hacer su propia cadena, siempre hace su propia cadena, ¿de acuerdo? De estas ADN molde va a haber una ganadora. Ese ganador, ustedes le van a hacer fotos, van a hacer su cadena por escrito, etc. ¿Para qué? Para que quede para el segundo juego. En el segundo juego va a ser la ARN, bueno, el ARN mensajero. Aquí ya no juegan estas cartas, solo jugarían adenina, citosina, guanina, timina/uracilo. Aquí juega como timina, aquí juega como uracilo. Y juega la ARN polimerasa. ¿Sí? Vamos a hacer una división aquí para que no haya confusión. ¿Listo? Barajamos todas estas cartas, ¿no? Ya teniendo en mente por escrito el ADN molde, y reparte el referee otra vez 25 cartas para cada jugador. El primero que tenga ARN polimerasa empieza su juego. Además sabemos que la ARN va en sentido 5', 3', ¿no? Entonces, ¿qué debe armar el primero que tenga ARN polimerasa? Tiene que armar el AUG. AUG. Ojo que estoy poniendo estos tripletes porque son tripletes conocidos. Los demás son los que ustedes van a ir sacando al azar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo puede ser cualquiera de estas tres de aquí. ¿Qué va a decir esto? Aquí también cada jugador tiene su propia cadena, que es, ¿no?, transcrito de esta. Es transcrito de esta ganadora. Y para el tercer juego, bueno, aquí vas llevando tu puntaje, 8 a 5, por ejemplo, ¿no? Aquí el primero que gana va a tener 8, el segundo, que puede equilibrar el juego, puede tener, no sé, 8 a 3. La tercera
El tercer juego sería armar la proteína. Para armar la proteína, el referee agarra la segunda baraja. Aquí estamos jugando con baraja 1. Aquí también estamos jugando con baraja 1. Aquí vamos a jugar con baraja 2. En la baraja 2, ¿qué había? Habían meteorinas, isoleucinas, valinas, prolinas, todos los aminoácidos, ¿no? Entonces te llegan los aminoácidos. ¿Quién empieza el juego? El primero que tenga metionina. Metionina empieza el juego. El primero que tenga metionina. Si no tengo metionina ninguno de los dos, pues alternado buscamos en el mazo de todas las cartas. ¿De acuerdo? De forma alternada. Parece esto el referee que tiene carácter y manda y se ve que no hagan trampas. ¿No? Te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, así. ¿De acuerdo? Entonces, luego de la metionina, ¿qué triplete habían hecho aquí? Pues lo van a traducir. Para eso usar el código genético, ir traduciendo, ¿no? Por ejemplo, una valina, por ejemplo, una prolina, etc. Tienen que salir 8. 8, ¿no? 8 aminoácidos. 8 aminoácidos. Y eso sería la proteína final. Aquí hemos hecho entonces transcripción y aquí traducción. Voy a hacer la línea también. ¿Cómo se llama? ¿No? Aquí hemos hecho cadena mole, transcripción, traducción. Terminamos esto media hora antes que termine la clase y vamos a hacer el efecto de las mutaciones. Y ya les explico cómo hacer el efecto de las mutaciones. Chicos, a trabajar entonces. Entonces, el número es Ahí termina la explicación y les voy revisando. revisando. Espero que todos hayan traído el material. El que no haya traído, la puerta está abierta. Bien, dejen de whatsappear y a trabajar. Deben estar los grupos de 3 en la mesa, organizados 3. Ahí el señor. Júntese con lo de la mesa. También me refiero a la metionina. Con su mesa. ¿Sí? No, la metionina y para el segundo. Para el segundo. Antes de comenzar, recuerden, la próxima semana tenemos la práctica calificada número 1. Son preguntas de las 2 prácticas que hemos tenido, todo lo que está en la guía de prácticas. Y la siguiente semana tenemos práctica de herencia mendeliana. Tienen que traer botones, pero todo está en la guía de prácticas. Son 40 botones distribuidos en 4 colores. 10, 10, 10, 10.